Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto Enar. Compañeros, el día de hoy vamos a ver patología biliar. Es un tema muy importante, de los más importantes de cara al ENAR, y por esta razón lo vamos a dividir en tres. El día de hoy vamos a ver las generalidades, vamos a ver todas las patologías biliares que existen y la diferenciación entre cada una de ellas, además de que vamos a ver un poco de anatomía y fisiología. Y doctores, antes de empezar con el tema, recuerden que nosotros abrimos un grupo de estudio hace poco menos de 2 semanas y abrimos otro en noviembre del año pasado. Afortunadamente los dos ya están llenos y el motivo de este mensaje es que hemos recibido muchos WhatsApps, muchos mensajes en donde nos preguntan si vamos a abrir otro grupo. La respuesta, compañeros, es no. Ya tenemos saturadas las clases, son clases personalizadas, clases en vivo, entonces es imposible abrir otro grupo de estudio. Sin embargo, compañeros, tenemos la opción del plan premium, el plan de 200 pesos mensuales. Ahí también se incluye el curso completo. Se incluyen las 170 clases, también se incluye una sesión Kahoot, esta no en vivo, pero sí la pueden hacer ustedes en su celular sin ningún problema. Se incluye el simulador semanal, entonces es una muy buena opción. Y esto respondiendo a la pregunta de que si vamos a abrir otro grupo de estudio, les repito, compañeros, por temas de tiempo es muy complicado y queremos mantener la calidad del curso, así que pues bueno, ese era el pequeño anuncio y ya, compañeros, sin más introducción, iniciamos. Y bien, compañeros, ya saben, andamos con coronavirus, entonces todavía no tengo la voz al 100%, estoy un poco congestionado, pero extraño grabar, extraño hacerles estas clases, así que hasta donde la voz nos permita. Bien, compañeros, vamos a empezar con definiciones. Yo creo que primero tenemos que estructurar bien el tema y a partir de ahí desarrollarlo. Y bien, ¿por qué es importante tener en claro las definiciones? Porque tenemos 4 entidades principalmente. Una colelitiasis o litiasis biliar. Después tenemos una colecistitis, que aquí ya es una inflamación de la pared vesicular. También podríamos tener una coledocolitiasis, que son cálculos en el conducto biliar. Y lo peor que nos podría pasar, una colangitis, porque aquí ya es una infección de la vía biliar. Pero antes de profundizar en ello, vamos a ver las dos primeras definiciones. Primero tenemos cólico biliar. El cólico biliar, compañeros, es aquel dolor que inicia posterior a la ingesta de colecistoquinéticos, ¿de acuerdo? Aguacate, alimentos ricos en grasa, aguacate, por poner algunos ejemplos. Es un dolor opresivo, continuo y progresivo. Yo creo que todo el mundo ha sentido un cólico, pues es eso, es un cólico bastante intenso, bastante progresivo. Y la clave aquí va a ser la localización. Va a ser en hipocondrio derecho o en epigastrio, ¿de acuerdo? Y por eso es muy importante que ustedes sepan hacer un diagnóstico diferencial de un cólico biliar a una gastritis, precisamente por la ubicación de epigastrio. Estos pacientes no van a responder a la ingesta de omeprazol o a la ingesta de antiácidos. Entonces podríamos ir orientando nuestro diagnóstico por ahí. Y tampoco van a responder a la ingesta de antiespasmódicos. Lo único a lo que responden es a analgésicos bastante intensos, que aquí el tratamiento, y esto es pregunta de examen, y casi siempre va a ser así, diclofenaco 75 miligramos intramuscular. Pero bueno, compañeros, ¿a qué se debe el cólico biliar? Es a una obstrucción intermitente, ¿de acuerdo?, del conducto cístico. Y como es intermitente, no produce inflamación de la vesícula. Entonces, son episodios bastante esporádicos. Es decir, se pueden presentar cada 3 semanas, cada 2 meses, dependiendo bastante de los hábitos higiénico-dietéticos
y de nuestro consumo de grasas, ¿de acuerdo? Que haya un cólico biliar significa que tenemos una litiasis biliar, o lo que es lo mismo una colelitiasis. Que esto, compañeros, es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Aquí, si se dan cuenta, no dice que hay inflamación, no dice que hay respuesta sistémica de inflamación, no hay nada. Solamente es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Algo que les van a preguntar siempre es que de qué contenido o de qué están hechos los litos. Y ustedes van a responder que son de origen mixto, ¿sale? Entonces, la colelitiasis obviamente no será necesaria operarla, al menos de urgencia, porque, repito, no hay datos de respuesta inflamatoria sistémica, no hay inflamación en la vesícula, entonces no habrá ningún problema. ¿Qué sí tenemos que operar? La siguiente entidad, la colecistitis aguda, ¿de acuerdo? Vean la diferencia. Colelitiasis, litos en el colédoco, o en la vesícula biliar, mejor dicho, y colecistitis aguda, colecistitis, inflamación de la pared vesicular. Aquí sí ya va a haber datos de respuesta inflamatoria sistémica. Hay que decir que el 80% de los casos de colecistitis aguda van a estar relacionados a colelitiasis, es decir, van a ser una complicación. El diagnóstico de la colecistitis aguda, esto también es pregunta de examen, lo hacemos con las guías de Tokio del 2018. Más adelante profundizaremos en ello. El tratamiento consiste en dar antibióticos dependiendo de la gravedad, dar diclofenaco 75 miligramos intramusculares. Ya les dije, el diclofenaco siempre va a ser el tratamiento analgésico de elección, ¿de acuerdo? Y obviamente hay que retirar la vesícula, hay que hacer una colecistectomía. Colecistitis aguda, compañeros, es uno de los cuadros quirúrgicos más frecuentes en todo el mundo, junto con apendicitis. Entonces, sí lo tienen que dominar de pies a cabeza este tema, porque seguramente se va a preguntar, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos, digamos que una especie de variante, que son cálculos en el conducto biliar, es decir, en el colédoco. A esto lo vamos a llamar como colédoco-litiasis. Estos cálculos en el colédoco generalmente son procedentes de la vesícula biliar, de un 10 a un 15%, y pueden causar cólico biliar. Aquí la clave, compañeros, es que vamos a tener una ictericia obstructiva. Me explico. En pacientes con colecistitis aguda hay una inflamación de la vesícula. Sin embargo, la bilis puede seguir saliendo, fluyendo y eliminándose sin ningún problema. Entonces, pacientes con colecistitis aguda van a tener a lo mejor el cólico biliar, respuesta inflamatoria sistémica y datos de imagen de una inflamación de la pared vesicular. Pero no tienen por qué tener ictericia, coluria o acolia. Datos que nos están hablando de una obstrucción, una ictericia obstructiva, ¿de acuerdo? Y esto sí sucede en la coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque como tenemos estos cálculos en el colédoco, la bilis no va a poder salir de ahí. ¿Qué va a pasar? Que la bilirrubina directa se va a empezar a incrementar y vamos a tener un cuadro de ictericia obstructiva, como ya lo habíamos mencionado, que va a ser datos de ictericia, obviamente, un tinte ictérico amarillento en las escleras. Vamos a tener datos de acolia, es decir, unas heces blancas. Vamos a tener coluria, una orina muy amarilla. Y esa va a ser la principal clave para que ustedes diferencien una colecistitis aguda de una coledocolitiasis. ¿De acuerdo? Aquí el diagnóstico, como prácticamente en toda patología hepática, se hace con ultrasonido abdominal. Vamos a encontrar una dilatación del colédoco, por eso el nombre, coledocolitiasis.
Y aquí el tratamiento de elección va a ser una CEPRE. La CEPRE, compañeros, es un procedimiento para, digamos, liberar esta obstrucción y siempre va a ser el método tanto diagnóstico como terapéutico. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con la colangitis. La colangitis, compañeros, es una infección de vía biliar. Generalmente se asocia a coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, como no van a tener una salida de ese flujo biliar, pues se va a formar un caldo de cultivo. Va a haber edema, va a haber inflamación y va a ser un buen caldo de cultivo para que crezcan bacterias. ¿De acuerdo? Aunque también puede deberse alguna estenosis benigna postquirúrgica. Algo que siempre es muy preguntado de este tema es que E. coli es el agente causal más frecuente y en caso de encontrar un anaerobio, el más frecuente va a ser Bacteroides fragilis. Este caso clínico, compañeros, va a ser el que tenga más datos de severidad en comparación a los demás. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo llamado triada de Charcot, que es fiebre, ictericia, precisamente por este patrón obstructivo, y un dolor en hipocondrio derecho, además de datos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿De acuerdo? Podemos encontrar taquicardia, taquipnea, hipotensión. Y en el peor de los casos, compañeros, que ya sea una colangitis supurativa, vamos a tener la pentada de Reynolds, que va a ser triada de Charcot, alteraciones neurológicas, más choque, ¿de acuerdo? Es decir, fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, alteraciones neurológicas y choque. Esta triada de Charcot y la pentada de Reynolds, compañeros, es un dato 1000% obligado que se tienen que saber porque todo el tiempo se pregunta. Aquí, como es una complicación de la coledocolitiasis, también tenemos que hacer una CEPRE para liberar ese colédoco y como ya hay infección, además tenemos que agregar antibióticos. Y finalmente, compañeros, no me lo salté, lo dejé intencionalmente al final. El hilio biliar es una complicación, podría decirse, y es un cuadro de obstrucción mecánica intestinal. ¿Qué sucede aquí? Se libera un cálculo biliar y este queda impactado en el ilion terminal. Va a terminar en el ilion terminal, válgase la redundancia, porque es la parte del intestino más delgada. Entonces va a quedar detenida, encharcada ahí, ¿de acuerdo? Y esto va a ser por una complicación de una fístula bilioentérica. Esta complicación la vamos a mencionar a profundidad más adelante. Es muy frecuente en mujeres de 65 a 75 años. Diagnóstico va a ser radiografía, vamos a encontrar aerobilia, también llamada neumobilia, y el tratamiento va a ser retirar este lito y además tratar de cerrar esa fístula, ¿de acuerdo? Ahora, compañeros, prácticamente en esta diapositiva pudimos resumir todo el tema. Obviamente tenemos que profundizar en cada uno de ellos porque, repito, patología biliar es muy importante. Les quise poner estas definiciones para que tuvieran ya un panorama general de lo que vamos a ver el día de hoy y además que entendieran que prácticamente siempre el diagnóstico inicial va a ser un ultrasonido, que el tratamiento en caso de obstrucción del colédoco va a ser con CEPRE y recordar que siempre que tengamos esta obstrucción vamos a tener ictericia y datos de coluria y acolia, ¿de acuerdo? Y también para darles, que quiero que entiendan, mejor dicho, que tener un lito biliar no es indicación de cirugía, salvo que tengamos una colecistitis aguda. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, vamos a empezar con esta primer patología que es litiasis biliar. Bien, compañeros, pero antes de continuar,
sí me gustaría dejar en claro la anatomía para que se entienda el porqué de las asociaciones entre estas patologías. Primero tenemos una litiasis biliar, ¿no? Que digamos que ahí inicia todo. Entonces, esta litiasis biliar, estos litos, se van a depositar en la vesícula, este reservorio que almacena bilis, ¿de acuerdo? Entonces, les repito, la litiasis biliar no necesita tratamiento porque generalmente estos litos pueden estar en el fondo de la vesícula, en medio, y no van a ocasionar ningún problema, salvo que lleguen a provocar alguna obstrucción parcial, reversible, en el conducto cístico y de esta manera tengamos el cólico biliar. Esto va muy asociado al consumo de colecistoquinéticos porque son grasas. Y recuerden que las grasas estimulan a la vesícula biliar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una contracción y como no va a poder escaparse esta bilis porque el conducto está obstruido, pues obviamente vamos a tener este cólico biliar. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser la colelitiasis. Ahora, compañeros, la colecistitis ya va a ser una inflamación de la vesícula. Y como siempre, cuando tenemos una inflamación, vamos a tener datos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces aquí sí tenemos que cortar este reservorio, quitarlo para solucionar el problema. Ahora, compañeros, ¿qué pasa cuando alguno de estos litos que están en la vesícula o en el conducto cístico se van al colédoco? Pues van a provocar una obstrucción total de la excreción de la bilis. ¿Por qué? Porque recuerden que la bilis no solo sale de la vesícula. La vesícula es solo un reservorio que nosotros tenemos para excretar bilis cuando comamos muchas grasas. Sin embargo, la bilis se está excretando continuamente a través de toda esta función del hígado. Entonces, digamos que ya el conducto colédoco, el conducto colédoco recoge la bilis tanto de la vesícula como del hígado, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno de estos litos obstruye aquí el conducto colédoco, pues vamos a tener una ictericia obstructiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como no va a poder excretarse la bilirrubina directa, nosotros nos vamos a poner ictéricos, escleras amarillas, todos los datos clínicos de ictericia que ustedes ya conocen. ¿De acuerdo? Además, como no se va a poder excretar por las heces, vamos a tener acolia, es decir, unas heces prácticamente blancas. Y vamos a tener coluria, una orina muy amarilla porque busca manera de excretarse y pues se va por orina. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, sin profundizar más. Entonces, ya que ustedes vayan a sospechar de una coledocolitiasis, es porque tienen estos datos que estoy mencionando. Ahora bien, como va a haber aquí un reflujo, este reflujo pues va a ser retrógrado y va a ser un caldo de cultivo perfecto para que E. coli se multiplique y produzca una infección, es decir, una colangitis, ¿de acuerdo? Que es una infección del conducto y probablemente también se extienda a vesícula. Entonces, compañeros, vean lo importante que es la anatomía para entender todo este proceso fisiopatológico de estas entidades. Y espero que haya quedado claro todo esto para que ahora sí ya podamos profundizar en cada uno de los temas. Y doctores, gracias por quedarse hasta el final de la clase, gracias por el apoyo como siempre. Ya saben, si les gusta nuestro material, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, ahí subimos puntos en ARM, en Instagram subimos flashcard, suscríbanse al canal de YouTube, también tenemos canal en TikTok, pronto lo vamos a reactivar nuevamente. Y también, compañeros, ya saben, tenemos una versión completa de este curso en Patreon. Tenemos planes desde 130 pesos. Si les gusta nuestra manera de transmitir el conocimiento, les dejo aquí abajo el enlace para que puedan ingresar y ver si les interesa ser parte de esta familia.
Entonces, compañeros, cuídense mucho, vamos a seguir cumpliendo este sueño de ser residentes. Un fuerte abrazo, hasta luego, compañeros.